Lambayecana de diversos tópicos, política, y en este caso tenemos Natalia Aquín. Hoy día tenemos una entrevista de un corte distinto, una entrevista que le va a interesar a toda la ciudadanía lambayecana, es una entrevista de corte laboral. Y para eso contamos con la presencia del doctor Guillermo Chira Rivero, quien es inspector de trabajo y además abogado laboralista. Cabe resaltar que es un profesional A1, es un buen abogado y nos va a informar acerca de este tema. Muy buenas noches. Buenas noches, chicas, agradecerles por la invitación y gustoso de estar acá. Y ya no a responder todas las preguntas posibles. Me da gusto, Natalia, verte en esta nueva faceta. Te conozco y sé que siempre tienes todo el ímpetu de ser una destacada, no solamente estudiante profesional, sino también desempeñarte en otros rubros. Gracias. Un poco adentrándonos en la entrevista, bueno, Natalia ha presentado como inspector de trabajo, pero quizás muchas personas no saben qué hacen, cuál es su labor en sí. ¿Nos puede comentar acerca de esto? Claro, un inspector de trabajo es aquel servidor público que se encarga de lo que es, en primer orden, lo que es la orientación, pero principalmente lo que es la fiscalización del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y de salud en el trabajo. ¿Qué cosa significa esto? Que son los profesionales encargados de velar por el cumplimiento de las normas laborales y también de normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿A partir de qué? De que puede haber algún tipo de denuncia que puede partir de algún ciudadano en particular, y no solamente de un trabajador, sino también de una organización sindical, y producto de ello se va a generar el inicio de una investigación que va a traer consigo que este inspector determine si hay o no hay afectación a estas normas de trabajo o normas de seguridad y salud. Perfecto, y con respecto al tema de la inspección de trabajo, ¿qué es y, por ejemplo, cómo se puede solicitar, ¿no? Un ciudadano que quiera acudir, ¿a dónde debe acudir? Claro, la inspección de trabajo puede solicitarla en realidad, para empezar me gustaría explicar cómo surge una inspección. Una inspección no solamente surge por la denuncia o por la solicitud de una persona en particular o de un sindicato en particular, sino también surge por la misma decisión de la autoridad de trabajo de llevar a cabo una fiscalización de oficio. Puede ser producto de que alguna institución pública externa o tercera lo pueda solicitar, o producto también de que la misma Dirección Nacional de Inspección pueda encomendar la fiscalización a determinado empleador. Para que una persona pueda en particular solicitar una fiscalización, puede acudir en este caso de acá de la localidad a la Gerencia Regional de Trabajo ubicada en Los Laureles 131 o la urbanización Los Libertadores. Ahí llevando lo que es lógicamente su documento de identidad y alguna documentación que permita acreditar su calidad de trabajador, puede solicitar una fiscalización. Y el trabajador, por ejemplo, puede ir a este lugar, pero tiene que estar necesariamente dentro del régimen de la actividad privada. Es correcto, la fiscalización se va a dar con respecto a los trabajadores que están en el régimen privado, llámese a todos aquellos que laboran para empresas particulares, pero también las personas que laboran en el Estado, en alguna institución pública, siempre y cuando estén dentro del régimen privado. Caso como que, como instituciones públicas como SUNAT, como Contraloría, cuyos trabajadores se encuentran dentro del régimen del 728 o lo que viene a ser el decreto supremo 003-97. Que Entonces, el trabajador solicita una inspección, ustedes realizan el trabajo y en este caso, ¿cuál es la función del empleador frente a una inspección? Bueno, la inspección de trabajo, para que se pueda entender, es toda una investigación que desarrolla el inspector. Este inspector tiene que ser totalmente imparcial en el desarrollo de su labor, porque si bien las normas laborales de manera protectora o de manera tuitiva están orientadas a favorecer al trabajador, buscando justamente ese desequilibrio que hay en la realidad, donde vemos que un empleador normalmente es más fuerte que un trabajador, las normas laborales, en particular en la legislación del Perú, están dadas en pro del trabajador. Entonces, el fiscalizador, el inspector de trabajo, lo que hace producto de esta investigación son actuaciones inspectivas. Estas actuaciones básicamente se dividen en tres. Puede recurrir a hacer una visita, que es constituirse el centro de trabajo, puede realizar una comparecencia, que es citar a este empleador o a las personas que él considere conveniente para que presenten la documentación o den la declaración que él pueda estar requiriendo, y además el tema de lo que corresponde a una verificación de hechos. Me decían de qué manera qué obligaciones tiene el empleador. El empleador, a partir de la visita que pueda hacer el inspector o de la comparecencia a la que pueda estar citado, está obligado a dar todas las facilidades y condiciones para el desarrollo de esta fiscalización.
De ahí que un inspector de trabajo va a tener una serie de atribuciones que por ley se le confieren, como cuáles, como llegar en cualquier momento, a cualquier hora del día, sea así un día feriado, un día no laborable, y en horarios que tal vez podrían ser un poco no comunes para las labores, como es el horario de madrugada, siempre y cuando amerite la fiscalización o la visita, llevar a cabo esta visita, perdón, esta inspección. Entonces, el empleador está en la obligación de dar las facilidades con respecto a ¿qué? A permitir el ingreso, a una vez habiendo ingresado, a dar la información que le sea requerida, a identificar a las personas que se le pregunten por él, y en el caso de una comparecencia, de presentarse a esta, de llevar la documentación requerida, de presentarse oportunamente, y de dar la información que le sea consultada en todo instante. En ese caso, el empleador no se puede negar una inspección. No se puede negar en la medida de que existe un régimen que establece, nuestro reglamento de inspección, que establece una serie de sanciones de carácter económico, porque esto se considera obstrucción a la labor inspectiva. Y esta obstrucción a la labor inspectiva básicamente va a regular cuáles son las situaciones que comúnmente se presentan. Por ejemplo, no dejar ingresar, o habiendo ingresado no dar las facilidades, no identificar a las personas, presentando esa comparecencia de repente no llevando la documentación requerida pese a que la cuenta con ella o tiene la posibilidad de llevarlo. Entonces, ante esta situación ocurre lo que se denomina obstrucción a la labor inspectiva. En ese caso, ese empleador va a ser objeto de una sanción, de una multa. Y supongamos que después del proceso de investigación se logra comprobar que efectivamente este empleador ha cometido quizás alguna falta o ha vulnerado algunos derechos. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, producto de la investigación, como bien señalas, va a determinar el inspector si en realidad hay afectación o hay incumplimiento a esta normativa laboral. De haber incumplimiento y de ser subsanable esta, se va a hacer un requerimiento para que se corrija o se enmiende esta conducta. Para ponerlo en un ejemplo, si se da una fiscalización producto de que se está acusando a un empleador de no cumplir con el pago de las gratificaciones, la fiscalización va a investigar si en realidad esto ha ocurrido, si el empleador está obligado al pago de estas gratificaciones, y de ser así, habiendo concluido la investigación, va a disponer el inspector, a través de un documento que se denomina medida inspectiva requerimiento, el cumplimiento o el pago de esta gratificación puntualmente. En este caso, este requerimiento va a venir bajo un apercibimiento de multa, es decir, que si no incumple el empleador dentro del plazo que se le otorga, va a ser materia de una sanción económica. En un caso hipotético, supongamos que al trabajador no le pagan las gratificaciones, ya se realizó todo el proceso que usted ha mencionado anteriormente, ya quedó allí justamente en la gerencia de trabajo, pero ¿qué es lo que debe hacer para hacerlo cumplir realmente si en caso se negara, bajo todos esos presupuestos, a cumplir lo que la gerencia le dice? Claro, la fiscalización laboral como parte de la autoridad administrativa, a diferencia del órgano jurisdiccional, no tiene la potestad de obligar a este empleador al cumplimiento de la disposición que se puede dar. Sin embargo, sí tiene la posibilidad de sancionar económicamente ante esta disposición que se pueda dar y ante el incumplimiento que pueda darse por parte de este empleador. Ahora la consulta es, pues, pero ¿de qué le sirve por ahí al trabajador simplemente el tema de la multa? Le sirve de mucho, ¿por qué? Porque esta investigación que se desarrolla ya recoge lo que en la realidad viene ocurriendo, que es un incumplimiento por parte de este empleador. Estos documentos, que son la conclusión de esa investigación, fácilmente puede servir de un medio probatorio a este trabajador para que, acudiendo ya en la vía jurisdiccional, que sí va a obligar a este empleador, pueda servir de prueba para acreditar el incumplimiento, valga la redundancia, por parte de esta empresa o de este empleador. Entonces, las sanciones son más que todo económicas, por así decirlo. Sí, así es. Lo decía, ¿no? A diferencia de la facultad jurisdiccional, que tiene el poder coercitivo, en el caso de la facultad, de la autoridad administrativa, la facultad básicamente sancionadora. Y además, ¿cómo va el tema laboral en la actualidad peruana? Sabemos que muchos políticos también, muchos laboralistas dicen que existen demasiados regímenes laborales en el Perú, ¿no? ¿Cuál es su visión como abogado laboralista? Bueno, en realidad hay opiniones de dos frentes, ¿no? Hay gente, hay abogados que consideran que el régimen laboral en el Perú es un poco rígido y ya que estamos en un tema de campaña también es materia de argumento de algunos candidatos. Pero Alan García ha prometido eliminar el CAS y unas situaciones así, ¿no? Bueno, para no personalizar,
Lo que sí puedo señalar es el tema de que sí se utiliza este argumento de la rigidez laboral como un impedimento, por ejemplo, para el tema de la inversión privada, ¿no? Rigidez laboral entendida muchas veces como que hay demasiados beneficios que puede tener el trabajador o hay muchos inconvenientes o trabas para que un empleador pueda proceder a un tema de un despido. Entonces, de ahí que esa rigidez laboral se quiere convertir en flexibilización laboral. Es decir, en tener la posibilidad de llevar a cabo ciertos despidos con una mayor facilidad o los beneficios que se vienen otorgando, que tal vez a diferencia de otros países no se consideran, ya se dejen de otorgar. En mi opinión, el tema de el régimen laboral, particularmente en el Perú, está dentro de lo correcto, son derechos que se han adquirido en el transcurso de los años y por lo tanto pretender cambiarlos ahora me parece poco conveniente. Hay otras formas de generar un tema de inversión privada que no necesariamente represente la reducción de los costos laborales. Aparte del régimen que se maneja en el Perú, que es el régimen general, existe una serie de regímenes como por ejemplo el de la MIPE, el de la micro y pequeña empresa, que ya busca o tiene como finalidad que estos micro pequeños empresarios crezcan, se desarrollen y justamente a partir de la ayuda con respecto al tema laboral. Ayuda que viene en el sentido de obligarlos al pago de menos beneficios de lo que normalmente deberían de otorgar. Y en algunos casos inclusive excluirlos o no obligarlos al pago de alguno de ellos. Quería hacerle una pregunta un poco más práctica con respecto al tema también de la inspección laboral. Usted mencionaba justamente que, por ejemplo, un trabajador, ¿no?, que está en una empresa y en ese caso no le quieren pagar su gratificación u otro concepto, por ejemplo, la CTS, ¿no? En este caso, pónganos un ejemplo concreto o en qué casos debe asistir o debe ir el trabajador a exigir sus derechos a la gerencia. Claro. Hay dos escenarios, hay dos situaciones. Hay un trabajador que es el trabajador formal, el que está debidamente registrado en planilla, que es lo correcto que debe de ocurrir en todos los casos, pero no podemos desconocer la realidad que se presenta en el país, que la gran mayoría del porcentaje de la masa trabajadora es informal. La situación de informal, además de no estar registrado en planilla, lógicamente no tener un contrato de trabajo, también trae consigo de que ese trabajador muchas veces se le diga, bueno, no te corresponde el pago de los beneficios sociales o algún otro beneficio que por ley le corresponda. Ahora, el trabajador que está en la primera situación de trabajador formal puede acudir a la autoridad administrativa de trabajo, en este caso a la gerencia, acreditando su relación laboral. Puede ser una boleta, puede ser el mismo contrato de trabajo, algún documento que acredite el vínculo laboral que tiene con ese empleador. Basta ello para hacer la solicitud y requerir una fiscalización o una inspección. En el caso de los segundos trabajadores que se encuentran en una situación de informalidad, pueden solicitar una inspección, pero ¿para qué? Para verificar en primer lugar su vínculo laboral, es decir, que pasen desde la situación de informal a una formalidad. Perfecto. Agradecer su presencia el día de hoy y nuevamente pues reiterar también que las puertas de Destape TV siempre están abiertas para tratar además esos temas laborales, ¿verdad, Nelia? Que son tan interesantes para la población. Agradecemos al doctor Pedro Guillermo Enrique Chira Rivero por esta entrevista, ilustrarnos el tema de inspección de trabajo que quizás muchos trabajadores no saben y no saben dónde acudir cuando pues tienen algún reclamo con respecto a estos temas. Les agradezco a ustedes por la invitación y para cualquier otra oportunidad espero tengamos un poquito más de tiempo para ampliar. En realidad el tema laboral es demasiado amplio, son muchos beneficios, son muchos regímenes y con gusto de poder estar por acá nuevamente. Muchas gracias. Ya saben también que Destape TV se preocupa además por los derechos laborales de las personas y pues tenemos otra entrevista. Así es, vamos.